Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. A continuación, hablamos sobre Fujimori. Alberto Kenya Fujimori Nomoto. Su mandato inició con su inesperada victoria en las elecciones generales de 1990. Rápidamente aplicó reformas económicas de mercado para hacer frente a la hiperinflación y la inestabilidad económica, lo que le valió el apoyo inicial de las instituciones financieras internacionales, los militares y la clase alta peruana. Su gobierno, que estuvo marcado por disputas de poder con su asesor Vladimiro Montesinos, se hizo conocido pronto por sus prácticas autoritarias. En 1992 Fujimori dio un autogolpe que disolvió e intervino todos los demás poderes del Estado y asumió poderes extraordinarios. Tras el golpe se reveló que su gobierno aplicaba las directrices del castrense Plan Verde. En particular, su gobierno estuvo vinculado a esterilizaciones forzosas y la represión violenta de la insurgencia de Sendero Luminoso. Fue reelegido en 1995 y de forma controvertida de nuevo en 2000. En medio de acusaciones de fraude electoral, en 2000, ante las crecientes evidencias de corrupción generalizada, crímenes de lesa humanidad y la difusión de los videos, Alberto Fujimori, aprovechando su doble nacionalidad, huyó a Japón, desde donde renunció por fax. Posteriormente fue detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos violación de derechos humanos y malversación. En diciembre de 2023 le fue concedida, mediante una controvertida orden judicial, la restitución de un cuestionado indulto humanitario que le había sido otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018 por favor político a su hijo Kenji Fujimori, para que este cambio, con los votos de su bancada en el Congreso, evitara su primer proceso de vacancia. Tras su liberación y antes de su muerte, regresó a la política peruana y, a pesar de estar impedido legalmente, había confirmado su intención de participar en las elecciones generales de 2026. Fujimori siguió como una figura polarizante en Perú, con un legado visible de un movimiento político denominado Fujimorismo, del que su hija Keiko es el segundo miembro más destacado. Después de múltiples quebrantes de salud, entre las cuales se destacó un cáncer de lengua, Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 con 86 años de edad. Hay que hacer memoria de cómo era el país en ese entonces. Había hiperinflación, terrorismo, pobreza, centralización. Fiji Show. 1990. Dos candidatos se presentan para la presidencia: Fujimori y Vargas Llosa, cada uno con propuestas diferentes, en lo cual Llosa decía sí al shock y Fujimori no al shock, de las cuales Fujimori salió ganando. Pero ¿qué hizo? Dio el shock el 8 de agosto de 1990, lo cual se da el shock económico. ¿Pero qué es el shock económico? En palabras simples, es elevar los precios en golpes para que no haya un aumento gradual y se pueda mantener estable. Eso es el shock. Y gracias a eso y unos factores más, la crisis económica terminó. Conflictos. Durante el gobierno de Fujimori, el Perú vivió una intensa lucha contra los grupos soberbios como Senderos Luminosos y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El gobierno implementó una estrategia militar conocida como la lucha antisubversiva, que incluyó métodos violentos y represivos como el secuestro y la tortura y la ejecución extrajudicial. Los logros y críticas. Aunque el gobierno de Alberto Fujimori logró estabilizar la economía y controlar la inflación, también fue criticado por las violaciones a los derechos humanos y la corrupción, la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas y campesinas, en uno de los ejemplos más graves de violaciones hacia los derechos humanos durante este periodo. Segundo gobierno de Alberto Fujimori.
de 1995 al año 2000. Alberto Fujimori derrota en las elecciones de 1995 a Javier Pérez de Cuéllar. El competidor más cercano a Alberto Fujimori fue el exsecretario general de la ONU, el embajador Javier Pérez de Cuéllar, líder del movimiento Unión por el Perú. En la primera vuelta, Alberto Fujimori ganó las elecciones y además una mayoría absoluta en el Congreso con el partido Cambio 90. Siguiendo con el aspecto económico, las crisis asiáticas de julio de 1997 y la crisis rusa de agosto de 1998 hicieron decaer las ganancias por exportación de materias primas. Se detuvieron todas las reformas neoliberales. El fenómeno del Niño en el verano de 1998 se produjo grandes daños materiales en la costa del Perú. Siguiendo con las elecciones del año 2000, Fujimori apeló a una interpretación auténtica de la Constitución de 1993 para poder lanzarse como candidato por tercera vez, mostrando claras intenciones de perpetuarse en el poder. Fujimori se enfrentó contra Alejandro Toledo y Alberto Andrade en las elecciones. Los resultados fueron: en la primera vuelta, Alberto Fujimori un 49%, Alejandro Toledo un 43% y Alberto Andrade un 8%. Debido a las denuncias de fraude que existieron después de la primera vuelta, Toledo anunció que no se presentaría en la segunda vuelta. Ahora vamos a hablar sobre los proyectos importantes que se desarrolló en el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Tenemos las reformas económicas. Aquí Fujimori continuó implementando reformas económicas neoliberales que incluyeron la privatización de empresas estatales y la apertura de la economía peruana a la inversión extranjera. Tenemos la inversión en infraestructura. Aquí se invirtió en la construcción de carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad y el desarrollo económico del país. Tenemos los programas sociales. Aquí se implementaron programas para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, como el programa de apoyo al desarrollo rural y el programa de asistencia alimentaria. Ahora vamos a pasar a los aspectos políticos que tuvo en su segundo gobierno. Aquí nos dice que uno de los eventos más significativos fue el autogolpe de 1992, en el que Fujimori disolvió el Congreso y estableció un gobierno de emergencia. En el ámbito de la seguridad, Fujimori enfrentó al desafío del terrorismo, particularmente por parte del Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Su gobierno respondió a este desafío con medidas de seguridad enérgicas que en algunos casos generaron críticas por violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la legislación, durante el segundo gobierno de Fujimori se aprobó una nueva constitución en 1993 que reemplazó a la Constitución de 1979. Esta nueva Constitución estableció un marco legal para el gobierno de Fujimori y sentó las bases para las reformas políticas y económicas que se implementaron durante su gobierno. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos sociales que tuvo Alberto Fujimori. Tenemos la operación Chavín de Huántar. Aquí nos dice que en 1997 se llevó a cabo esta operación. En diciembre de 1996 se inició la crisis de los rehenes cuando el movimiento revolucionario Tupac Amaru tomó la residencia del embajador de Japón. Ha sido calificada como la mejor operación militar de rescate de rehenes de la historia. Sin embargo, ha recibido críticas por la supuesta ejecución extrajudicial de algunos de los terroristas. Ahora vamos a hablar cuando se firmó la paz definitiva en el Ecuador. Aquí a inicios de 1995, las fuerzas ecuatorianas invadieron el territorio peruano en la cuenca alta del Cenepa. Estalló una guerra no declarada que se suspendió en la firma del Tratado de Itamaraty y terminó definitivamente con la firma del Acta de Brasilia en 1998, con la cual se cerraron definitivamente nuestras fronteras. Tenemos también la creación del Fondo Nacional de Ahorro Público. Aquí en 1998 de julio se crea el Fondo Nacional de Ahorro Público con la finalidad
que su rentabilidad otorgue 2 beneficios anuales a los jubilados pertenecientes a las leyes 19.990 y 20.530, cuyas pensiones fueron inferior a 1.000 soles. Transcurridos más de 2 años, los recursos del fondo ascienden actualmente a 1.300 millones de dólares. Bueno, pasamos a hablar sobre los conflictos y controversias que enfrentó este gobierno. El segundo gobierno de Alberto Fujimori en Perú estuvo marcado por varios conflictos y controversias. Conflicto armado interno, la lucha contra los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru continuó siendo un tema prioritario durante su mandato. Sin embargo, las tácticas empleadas por el gobierno de Fujimori para combatir estos grupos fueron objeto de críticas y controversias debido a violaciones de los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Fujimori fue acusado de cometer abusos contra los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Además, se llevaron a cabo la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas y campesinas sin su consentimiento. Autogolpe de Estado de 1992. Fujimori disolvió el Congreso y asumió poderes dictatoriales con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este autogolpe fue justificado como una medida necesaria para frenar la corrupción y la violencia, pero generó una fuerte oposición, tanto a nivel nacional como internacional. Ocurrió el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori disolvió el Congreso de la República. Intervino tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Magistratura, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva y el Tribunal de las Garantías Constitucionales. En ese autogolpe, Fujimori, con el apoyo de los militares, decidió dar un golpe para consolidar su poder. El general Nicolás Hermosa Ríos se encargó de mantener el orden público, mientras que Vladimiro Montesinos manejó la parte política. El 5 de abril es cuando Fujimori anunció su decisión en un discurso televisado. Corrupción. El gobierno de Fujimori estuvo marcado por numerosos casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del gobierno y a personas cercanas a Fujimori. El escándalo de corrupción, conocido como Vladi Videos, reveló una serie de videos que implicaban a altos funcionarios del gobierno en actos de corrupción y soborno. Crisis económica. Aunque el gobierno de Fujimori logró estabilizar la economía peruana y reducir la inflación, las medidas implementadas generaron descontento social y tuvieron consecuencias negativas en gran parte de la población. Enardecida defensa de sus logros políticos e inocentes. A continuación, esto fue lo que dijo. El país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado. No solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA, existía Rodrigo Franco y también otro grupo clandestino que, según se especula, el Escorpio y otros, el Batallón Patriota, etcétera, etcétera. Frente a esta situación, señor presidente, con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas, y las Fuerzas Armadas sin armas, enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile, y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo. Como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor presidente, porque hubo reformas dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos y rescatando a los peruanos. Yo encontré el país a 13 millones de peruanos, a quienes conocía perfectamente en la sierra,
Acusado. discriminado durante Acusado Fujimori, Señor por favor. presidente, solamente 30 segundos. Perdón. 10 millones de Acusado peruanos Fujimori. Aquí mando yo. llamados Aquí mando yo. chorros en los pueblos jóvenes. Ya Acusado. termino, No, señor. un momentito. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal. Muchas gracias. Hemos sido sumamente amplios. Usted va a tener la oportunidad de responder todas las preguntas y luego al final hacer toda la exposición que teme por conveniente. Sin embargo, este paso es sencillamente pronunciarse puntualmente acerca de los cargos. Yo le pido a usted por haberme que dado concentre. esta oportunidad de exponer brevemente lo que va a ser mi defensa, que naturalmente será en base a pruebas y no en base a indicios, sospechas y presunciones. Se trata efectivamente de un hecho histórico, como lo dijo el representante del Ministerio Público, porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal.